Luis Alberto, a ti y al auditorio. Pues mira, yo no sé qué dijo el presidente López Obrador, pero lo que sucedió ayer en la Corte de Nueva York, donde se está llevando el caso de García Luna, fue verdaderamente insólito. No creo que haya sido un escándalo internacional, pero sí fue una situación bilateral desde el punto de vista mediático entre los dos países. Lo que pasó es que estaban a las 9 de la mañana, se programó esta audiencia para una audiencia, fue una audiencia de rutina, vamos a decir, de revisión de dónde está ahorita el caso de García Luna, que se ha postergado debido a la pandemia, y para leerle los nuevos cargos incluidos en el último encauzamiento del 30 de julio. Esas eran las dos razones principales de esta audiencia, pero aproximadamente 9-10 minutos después de que inició la audiencia, el juez tuvo que suspenderla porque había muchísimo ruido e interrupciones, y en varias ocasiones el juez, de una manera al principio muy paciente, le pidió a lo que él interpretó eran reporteros mexicanos, que por favor pusieran sus teléfonos en silenciador para que no se escuchaban incluso voces de mujeres, voces de mujeres que no eran reporteras. Parecía ser que era una señora que estaba haciendo quehaceres de la casa, otra que estaba cuidando, no sé, había mucho ruido, era muy difícil identificar, pero también se veía que había reporteros. Todas las conversaciones encontradas eran eran únicamente en español. De ahí que el juez dedujo que era la prensa mexicana, porque esta llamada era para la prensa interesada que está cubriendo el caso de García Luna. La oficina de prensa de la Corte del Distrito Este de Nueva York envió a los reporteros el número telefónico al cual habría que llamar y el código para poder entrar a escuchar la conferencia. De alguna manera esto se difundió en televisión en México. Milenio Televisión lo difundió una noche antes. Pusieron en la pantalla el número telefónico y el código, llamándole hotline, lo cual no era un hotline, era un número de acceso a los medios de comunicación que estuvieran interesados en cubrir esto de manera profesional. De ahí es que yo sospecho que no todos los que llamaron eran reporteros. Ha de haber habido mucha gente que creyó que era un hotline y que se podía simplemente llamar y escuchar toda la audiencia, el procedimiento, y no fue el caso. Mucha gente, pues obviamente no puso el silenciador y se escuchaba, de tal suerte que el juez tuvo que suspenderla. Inicialmente dijo: no puedo seguir, está suspendida esta sesión, este nuevo aviso, pero minutos después la reconvocó, ahora reinició. Ya no había tanto ruido, siempre se oía algo, pero probablemente haya sido la misma corte donde el ruido no era en español ya, eran ruiditos técnicos más bien, y prosiguió la conferencia, la audiencia con el juez. Ahora, cabe decir que esto es insólito, es inaudito, nunca ocurre. Aquí hay una cultura de absoluto respeto a las cortes y a los jueces. Incluso a los jueces se les trata con cierta reverencia, se les llama su señoría. Entonces lo que ocurrió ayer fue verdaderamente pues una violación de todas las reglas, y cuando regresó el juez y reinició la audiencia, dijo: hay reglas muy claras que tienen que adherirse a los reporteros. Espero que los reporteros mexicanos estén escuchando. Y sí fue muy claro su alusión directa, vamos a decir, a los reporteros mexicanos. Dijo: pero aquí las reglas establecen que no se puede grabar, que no se pueden tomar fotos
y que no se puede transmitir en vivo, porque también parecía ser que había una transmisión en vivo por Radio Mexicana. Esto no me consta, pero lo leí y sí se oía cierta transmisión radial en vivo. Eso está absolutamente prohibido. Y dijo el juez, si los que incumplan estas reglas corren el riesgo de ser sancionados, se les retira su credencial de periodistas para que ya no puedan tener más acceso a las cortes y una serie de medidas de esa naturaleza. Y ya prosiguió el juicio. Después de eso, el juez ya tuvo oportunidad de leerle nuevamente, de leerle por primera vez los cargos a García Luna, que estaba conectado en video, y García Luna se declaró no culpable, como era de esperarse, Luis Alberto. No culpable se declaró. Así es. Es decir, ¿y qué seguiría? ¿En qué fase estamos, Dolia? Estamos todavía en una fase bastante inicial porque la pandemia ha postergado mucho la situación, el proceso. Hasta este momento no hay señales de que García Luna esté dispuesto a, número uno, declararse culpable y, número dos, negociar un pacto fuera de juicio, un pacto, negociar un pacto, una salida negociada con la Fiscalía, en la cual él se convertiría en un testigo colaborador a cambio de que le reduzcan la pena. Eso es una opción que hasta este momento ha rechazado, a pesar de que pues es lo que se acostumbra en este país. Hay más casos que terminan en pactos con la Fiscalía que en juicio, como ya lo hemos dicho en este espacio. Sin embargo, por los motivos que tú quieras, García Luna no quiere esa opción hasta este momento. Ahora, a mí me dicen que también va a depender mucho de la evidencia que él pueda revisar. Hasta este momento no ha podido revisar una gran parte de la evidencia que es protegida, vamos a decir. O sea, no ha tenido acceso. Si la evidencia es demoledora y en efecto hay pruebas contundentes de que sí participó en trasiegos, en 6 trasiegos de cocaína por un total de 52,800 kilos, entonces él puede decir, bueno, pues no hay manera que yo me defienda, pero él sigue sosteniendo que él es inocente, que no es cierto que él contribuyó o que fue pagado o sobornado por el cartel de Sinaloa, y entonces si se va a un juicio, pues todavía falta mucho para que ese juicio ocurra, no solamente porque los juicios tienden a prolongarse su inicio porque hay muchísima preparación, más un caso que ha sido clasificado como muy complejo debido a todos los diferentes factores y el idioma y todo lo que se está poniendo sobre la mesa, pero para simplemente contextualizar, el juicio del Chapo Guzmán se inició en noviembre del 2018 y él fue extraditado en enero del 2017. Se tardaron casi 20 meses, en iniciarse ese juicio, que también fue catalogado como complejo y también se desarrolló en este mismo tribunal de Brooklyn. Entonces, si esa es una referencia, Luis Alberto, pues estamos que García Luna todavía no lleva ni siquiera un año en la cárcel. En diciembre va a ser que cumple un año. Entonces estaríamos viendo, si nos atenemos a este juicio, a que a finales del próximo año podría iniciarse un juicio, pero puede incluso tardarse más por el problema del coronavirus. Lo que sí sabemos, y ya para terminar este punto, es que el juicio duraría entre 2 y 3 meses. Esa es la estimación que ya dieron los fiscales, que parecen inclinarse o casi parecen estar convencidos que sí va a haber juicio, porque ya están hablando de la duración de un juicio, que sería de 2 a 3 meses, que es un juicio muy largo. El juicio del Chapo, otra vez como referencia, duró 11 semanas y fue considerado
como un juicio muy extenso, porque hay una tonelada, por decirlo así, de pruebas, de intercepciones de comunicación, de récords financieros y de testigos. Entonces sí se podría prolongar, pues como ellos mismos estiman en este momento, de 2 a 3 meses. Lo de ayer, ¿cómo podemos catalogarlo entonces? Ayer se canceló esa es decir, ¿cómo pudiéramos calificarlo? De hecho, fuiste de las primeras que detectaste lo que había ocurrido. ¿Sí fue, vamos a decirlo, un descuido de los periodistas o algo que no estaban dimensionando lo que estaban cubriendo, Odolia? Pues mira, no sé, yo no tengo los suficientes datos en este momento para decir, número uno, si fue deliberado, número dos, si fue simplemente un descuido. Yo creo que uno de los problemas es que se haya difundido masivamente por televisión y en la prensa escrita también en México el número telefónico, que era un número telefónico reservado a los periodistas que estamos cubriendo el caso. Una vez que tú dices esto es un hotline y cualquiera es una audiencia pública y cualquiera puede conectarse y escuchar la audiencia, pues esto ya es una situación potencial para el caos que vimos el día de ayer. Yo no sé cuántos eran periodistas, cuántos no eran periodistas, cuántos pudieran haber sido incluso gente que con el interés de sabotear. No lo sé, yo creo que se requiere una investigación y francamente yo no la voy a hacer porque ni siquiera estoy en México. Pero más allá de eso, pues fue una especie de que si eres periodista mexicano, pues te dio vergüenza ajena el espectáculo, más aún porque no es el caso, me dicen, es la primera vez que un juez culpa a un gremio extranjero de haber impedido el procedimiento a tal grado que tuvo que suspenderlo. Eso es muy serio, deja muy mal parada a la prensa profesional o a la prensa como gremio, porque él no hizo ninguna distinción, él dijo reporteros mexicanos. Tú eres reportero mexicano, yo soy reportera mexicana, sin embargo no tuvimos nada que ver ahí. Yo sí quisiera que se esclareciera que si realmente fueron reporteros mexicanos, quiénes fueron, y si no fueron reporteros mexicanos, quiénes fueron entonces, y el motivo por el cual se publicó un teléfono que no era un hotline, como dijo Milenio, era un teléfono reservado a los periodistas. Yo supongo que va a haber medidas, no me consta, lo ha dicho, pero conociendo cómo se las gastan aquí en estos casos, fue una violación a los procedimientos, a las reglas establecidas, rígidas, de una corte federal de Estados Unidos, son palabras mayores, un juez molesto al grado de tener que suspender, eso tiene que tener consecuencias. Y esas consecuencias las desconozco, pero lo que sí te puedo decir, Luis Alberto, es que esto no va a volver a ocurrir. No, no creo, pero lo que vimos ayer por primera vez exactamente en la historia es que un juez culpa a la prensa mexicana de haber sido responsable de suspender la audiencia. Sí, habemos muchos que somos parte de la prensa mexicana, la gran mayoría yo creo que no tuvimos nada que ver con eso. Entonces, sí, pero él dijo, no, digo, él generalizó, pues va, no por ti. Sí, por él mí, generalizó, o sea, porque pues vaya. él que sabe, ¿no? Uh-huh. Pues qué lamentable, Dolia, en verdad, y yo creo que sí, esto apenas empieza y como dices, estamos en una fase inicial también de este juicio, aunque ayer Genaro García Luna se declara inocente prácticamente, ¿no? Él dice, no niega todo, para él prácticamente todo es una campaña o un montaje, nótese la ironía, ¿no? De sus adversarios, él Sí. siempre ha sostenido eso. Desde que era secretario de Seguridad Pública, el caso, por ejemplo, de Anabel Hernández, cuando sacó su libro, él dijo que era una campaña en contra de ellos, de él en particular, muy probablemente estaría la mano negra del narcotráfico, porque él estaba verdaderamente haciendo la diferencia en esta guerra al narcotráfico, y eso siempre esa fue su excusa. Nunca, obviamente, reconoció entonces mucho menos, y ahora tampoco, que está tras las rejas, tampoco quiere reconocer nada. Él es inocente de todo, es una víctima,
y yo creo que se va a ir a juicio porque en mi opinión está siguiendo los pasos del Chapo, que es el mismo juez y la misma corte, y al Chapo también le propusieron muchas veces que colaborara y que no se fuera a juicio porque lo más probable es que lo iba a perder, y él siempre se negó. Ahorita tú vas y pregúntale al Chapo si hizo algo mal, si cometió algún delito, y te dice que no, que él es totalmente inocente. Pues es lo mismo que está haciendo García Luna, toda proporción guardada. Desde luego que García Luna no era el líder del cartel de Sinaloa, pero según la fiscalía, la acusación y las pruebas que no conocemos, pero que indican que tienen pruebas, sí colaboró y protegió y se benefició económicamente del cartel de Sinaloa. Muy bien, muchas gracias, Dolia. Como siempre, te agradezco mucho y estamos en contacto. Gracias a ti, buenos días, Luis Alberto. Esto fue lo que dijo el juez ayer quejándose de la prensa mexicana. A ver, tenemos un audio ahí, ¿verdad? Dicen por ahí. Adelante, por favor. Todas las personas que están hablando silencio. Todo tiene que guardar silencio. Silencio. Solo el juez puede hablar. I've asked the Mexican press to repeatedly stop speaking in a way that can be heard on this call because it's disrupting the conference. Y le está pidiendo a la prensa mexicana. A los periodistas mexicanos que por favor dejen de hablar de tal manera que se puedan escuchar, porque esto es un obstáculo para esta vista, interrumpe la vista. Vaya, todo lo que se generó ayer, qué bárbaro. Por eso sí es importante y más a un juicio de esa trascendencia. Corte y vuelvo. ¿Hasta dónde van a afectar el recorte de fideicomisos? Jueves Verde, cosas buenas sucedieron y también en la pandemia. La siembra de árboles que hicieron hermosillenses.